Buen día, bienvenidos al día número 4 de El pequeño libro de estoicismo. Vamos a continuar ya en la lección 2. Dice, una lección rápida de historia. Hice un viaje próspero cuando sufrí un naufragio. Zenón de Cito. Es alrededor del año 320 a.C. Un mercader fenicio sufre un naufragio en algún lugar entre Chipre y la Grecia continental en el mar Mediterráneo. Acaba de perder toda su púrpura de Tiro, un tinte de color púrpura muy valioso que se obtiene del caracol marino Murex brandarix, y en consecuencia ha perdido toda su riqueza. Se trata de Zenón de Sitio, que gracias a este naufragio se convertiría en el fundador del estoicismo muchos años después. El padre de Zenón era comerciante y solía volver a casa de sus viajes con libros comprados en la ciudad griega de Atenas. Esta podría ser la razón por la que tras el accidente del mar, Zenón fue a Atenas, se sentó en una librería y leyó sobre el filósofo ateniense Sócrates, que había ejercido como profesor alrededor de un siglo antes. Zenón quedó tan impresionado que preguntó al librero dónde se podía encontrar hombres como aquel Sócrates. El librero señaló en dirección a Crates de Tebas, que pasaba por ahí, y le dijo, sigue a aquel hombre. En efecto, Zenón siguió a Crates, que era un filósofo de primera línea en aquella época, y se convirtió en su alumno durante los años siguientes. Zenón se alegró del giro que dio su vida y dijo, gracias, Fortuna, por conducirme así a la filosofía. Al recordar el momento del naufragio en su vida, Zenón comentó más tarde, hice un viaje próspero cuando sufrí el naufragio. Nota, esta intrigante historia del naufragio fue escrita por el biógrafo griego Diogénesis Laercio en sus vidas y opiniones de los filósofos ilustres, unos 150 años después de la muerte de Zenón. Hay diferentes versiones de la historia y las fechas son inconsistentes y contradictorias, así que no podemos estar seguros de si se trata de una historia real o solo de la historia fundacional más atractiva del estoicismo. Después de estudiar con Crates durante un tiempo, Zenón optó por ir a estudiar con otros filósofos destacados, antes de iniciar su propia filosofía varios años después. En torno al año 301 a.C., al principio sus seguidores se llamaban zenonianos, pero pasaron de ser conocidos como estoicos porque Zenón daba sus conferencias en Stoa Poikile, el pórtico pintado, una famosa columnata decorada con pintura de batallas históricas situada en el centro de la ciudad de Atenas. Había nacido el estoicismo. A diferencia de otras escuelas filosóficas, los estoicos siguieron el ejemplo de su héroe Sócrates y se reunían en público, en aquel pórtico donde cualquiera podía escuchar. Así que la filosofía estoica era tanto para los académicos como para la gente corriente y por lo tanto era algo así como una filosofía de la calle. Como hemos visto, el estoicismo no nació de la nada. Su fundador Zenón y los primeros estoicos habían sido influenciados por diferentes escuelas filosóficas y pensadores, especialmente por Sócrates. Los cínicos como Crates y los académicos seguidores de Platón, los estoicos adoptaron la pregunta de Sócrates, ¿cómo vivir una buena vida? Se centraron en aplicar la filosofía a los retos cotidianos, en desarrollar un buen carácter, convertirse en mejores seres humanos que sobresalieran en la vida y preocuparse por los demás y por la propia naturaleza. Una cosa que los estoicos cambiaron de los cínicos fue que abandonaron el ascetismo cínico. A diferencia de los cínicos, los estoicos favorecían un estilo de vida que permitía pequeñas comodidades. Sostenían que la gente debía disfrutar de las cosas buenas de la vida sin aferrarse a ellas, como dijo más tarde Marco Aurelio. Donde es posible vivir, también ahí se puede vivir bien y es posible vivir en palacio, luego es posible también vivir en el palacio. Vivir bien en palacio. Esta permisitiva como la comodidad era algo que hacía que el estoicismo fuera más atractivo en aquella época y ciertamente también hoy. Tras la muerte de Zenón, que por cierto era tan admirado por los atenienses que le construyeron una estatua de bronce, el estoicismo siguió siendo una escuela filosófica ateniense de primer orden junto con otras hasta el año 155 a.C., cuando ocurrió algo muy importante para la filosofía antigua. Los principales nombres del estoicismo, Diógenes de Babilonia y de otras escuelas filosóficas, fueron elegidos embajadores para representar a Atenas en las negociaciones políticas con el Imperio Romano en Roma. Si bien las negociaciones tienen poco interés, no lo tiene el impacto cultural que tuvo esta visita. Los atenienses pronunciaban multitud de conferencias y despertaron el interés por la filosofía entre los romanos más conservadores.
El estoicismo se convirtió en una escuela floreciente en Roma, con todos los estoicos famosos cuyos escritos sirven como fuente principal para los filósofos actuales: Séneca, Musonio, Rufo, Epicteto y Marco Aurelio, a quienes nos referimos en breve. El estoicismo fue una de las escuelas filosóficas más influyentes y respetadas prácticamente durante los 5 siglos posteriores. Lo practicaban tanto los ricos como los pobres, los poderosos y los que sufrían, en la búsqueda de la buena vida. Sin embargo, tras la muerte de sus famosos maestros, Musu, Musunio, Rufo, Epicteto y el emperador romano Marco Aurelio, el estoicismo cayó en una depresión de la que aún no se ha recuperado. La falta de maestros carismáticos y el auge del cristianismo fueron las principales razones del declive de una filosofía tan popular. La idea del estoicismo, sin embargo, se abrió camino en muchos escritos de filósofos históricos como Descartes, Schopenhauer y Thoreau, y vuelve a abrirse camino en la vida de la gente corriente sin ofender, como tú y como yo. Este regreso del estoicismo se remonta a la logoterapia de Viktor Frankl y la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, ambas influenciadas por la filosofía estoica. En años más recientes, autores como Pierre Hadot, William Irby, Donald Robertson y especialmente Ryan Holiday han contribuido también al retorno del estoicismo, la filosofía de los estoicos más importante. Mira a tu alrededor. Estás en medio de miles de personas entusiasmadas que agitan sus banderas, gritan y animan apasionadamente a sus corredores de carros favoritos en la arena del Circo Máximo. Aleja el zoom, sube 1 kilómetro hacia el norte, enfoca. Delante de ti, un gladiador lucha contra un león. A la derecha, otro gladiador apunta su lanza en dirección. A la izquierda, un monstruoso elefante corre hacia ti. En aquellos tiempos dramáticos, nuestros protagonistas enseñaban y practicaban la filosofía estoica, aunque la filosofía es mucho menos emocionante que las sangrientas batallas del Coliseo, donde acabas de ser aplastado por un elefante. Es la filosofía la que ha sobrevivido hasta nuestros días, por buenas razones, como descubrirás en los siguientes capítulos. Ahora veremos a los 4 estoicos romanos cuyos escritos y enseñanzas sobrevivieron durante casi 2 milenios y ahora constituyen la base del estoicismo: Séneca, Musonio, Rufo, Epicteto y Marco Aurelio. Dicen que se escribieron más de 1000 libros sobre la filosofía estoica, pero solo han sobrevivido unos pocos, principalmente los de estas luminarias. Por suerte, estos hombres brillantes, pero también imperfectos, no vivían en las cuevas escondidas de la montaña, sino que todos ellos estaban plenamente comprometidos con la sociedad y trabajaban para hacer del mundo un lugar mejor. Conocerás a un dramaturgo increíblemente rico y equivalente a un empresario actual. Conocerás a una de las primeras feministas y a un esclavo lisiado que se convertían en el principal consejero del emperador romano y la persona más poderosa del mundo. Para ser fieles al título de este libro, solo añadiremos la superficie de las fascinantes vidas de los 4 filósofos estoicos más importantes. Séneca, el joven, circa 4 a.C., 65 después de Cristo. Si un hombre no sabe en qué puerto navega, ningún viento es favorable. Séneca. El filósofo estoico más controvertido, Lucio Aeneo Séneca, conocido principalmente como Séneca el joven o simplemente Séneca, nació alrededor de la época de Jesús en Córdoba, España, y se educó en Roma, Italia. Es reconocido como uno de los mejores escritores de la antigüedad y muchos de sus ensayos y cartas personales han sobrevivido y constituyen una importante fuente de filosofía estoica. Estos escritos nos resultan cercanos porque Séneca se centró en el aspecto más práctico del estoicismo, hasta cómo hacer un viaje, cómo afrontar la adversidad, las emociones que ésta provoca, como la pena o la ira, cómo manejarse mientras se comete un suicidio, cosa que fue obligado a hacer, cómo afrontar la riqueza que él conocía demasiado bien y la pobreza. Séneca vivió una vida extraordinaria, una vida que plantea muchas dudas cuando se estudia de cerca. Aparte de sus cartas que siguen siendo leídas casi 2000 años después de su muerte, entró en los libros de historia por muchas más razones. Fue un dramaturgo de éxito, se hizo extremadamente rico gracias a sus inteligentes empresas financieras. Podría compararse con los emperadores y los inversores de hoy en día si se requiere. Fue enviado al exilio por cometer adulterio con la sobrina del emperador, obligado a vivir en lo que él llama una roca estéril y espinosa, con Cerga, que por cierto, hoy en día es un popular destino de vacaciones conocido por sus pintorescos paisajes. Tras 8 años de exilio, la nueva esposa del emperador quiso que Séneca fuera el tutor de su hijo Nerón.
Cuando Nerón se convirtió en emperador, Séneca fue ascendido al puesto de asesor y se convirtió en una de las personas más ricas del Imperio Romano. Según el escritor Nassim Taleb, que dedicó un capítulo entero a Séneca en su libro Antifrágil, su fortuna era de 300 millones de denarios. Para tener una idea de la equivalencia, más o menos en la misma época, Judas obtuvo 30 denarios, que equivalen a un mes de salario por traicionar a Jesús. Esta riqueza extrema de un filósofo que promovía el desapego de las posesiones materiales es una de las razones por las que a veces le tildaron de hipócrita. El otro hecho que suscita dudas es que fue un tutor y consejero del emperador Nerón, un gobernante egoísta y cruel que ordenó matar a su madre y a muchas otras personas. En el año 65, Nerón ordenó a Séneca que se suicidara porque supuestamente había estado implicado en una conspiración contra el emperador. Hipócrita o no, Séneca vivió una vida turbulenta, llena de riqueza y poder, pero también de filosofía e introspección. Sabía muy bien que era imperfecto. El estoicismo fue una constante en su vida y marcó sus numerosas y útiles cátedras inspiradoras que citaré abundantemente a lo largo de este libro. Musino Rufus, 30 después de Cristo, 100 después de Cristo, ya que todo hombre muere, es mejor morir con distinción que vivir mucho tiempo. Esto lo dijo Musino Rufo. Cuando Musonio Rufo, el menos conocido de los 4 grandes estoicos romanos, enseñó la filosofía estoica en su propia escuela, sabemos poco sobre la vida y sus enseñanzas porque no se molestó en escribir nada. Afortunadamente, uno de los alumnos de Musonio, Lucio, tomaba notas durante las clases. Rufo abogaba por una filosofía práctica y vivida. Como él mismo decía, al igual que no sirve de nada el estudio de una medicina si no conduce a la salud del cuerpo humano, tampoco sirve de nada una doctrina filosófica si no conduce a la virtud del alma humana. Ofrecía consejos detallados sobre hábitos alimenticios, vida sexual, cómo vestirse adecuadamente y cómo comportarse con los padres. Además de pensar que la filosofía debía ser muy práctica, creía que debía ser universal. Sostenía que tanto las mujeres como los hombres podían beneficiarse de la educación y del estudio de la filosofía. Rufo era el maestro estoico más destacado de la época y su influencia en Roma era respetable, demasiado para el tiránico emperador Nerón, que lo exilió a la isla griega de Giaros en el año 65. Sí, el exilio era habitual en la antigua Roma. La descripción que hace Séneca de Conserga como roca estéril y espinosa habría encajado mucho mejor en Giaros, que realmente era y sigue siendo una isla desértica. Tras la muerte de Nerón en el año 68, Rufo ingresó a Roma 7 años más para después ser exiliado de nuevo. Murió en torno al año 100 después de Cristo y dejó tras de sí no solo los pocos apuntes de conferencias de Lucio, sino también a su alumno más famoso, Epicteto, que como veremos ahora se convirtió en un influyente maestro estoico. Okay. Epicteto, no expliques tu filosofía, encárnala. Epicteto nació siendo esclavo de Hierápolis, actual Pamukkale en Turquía. Su verdadero nombre, si es que lo tenía, era desconocido. Epicteto significa simplemente propiedad o lo que se compró. Fue adquirido por Epafrodito, un rico liberto, es decir, antiguo esclavo, que trabajaba como secretario del emperador de Nerón en Roma, lugar donde Epicteto pasó su juventud. Estaba lisiado de una pierna, bien por nacimiento o por una herida recibida de un antiguo amo. Su nuevo amo, Epafrodito, lo trató bien y le permitió estudiar filosofía estoica con el maestro más renombrado de Roma, Rufo. Tras la muerte de Nerón en el año 68, Epicteto fue liberado por su amo, una práctica común en Roma con los esclavos inteligentes y educados. Creó su propia escuela y estudió filosofía estoica durante casi 25 años hasta que el emperador Domiciano desterró a todos los filósofos de Roma. Epicteto huyó y trasladó su escuela a Nicópolis de Epiro, en Grecia, donde llevó una vida sencilla con pocas posesiones. Tras el asesinato del Domiciano, el estoicismo recuperó su respetabilidad y se hizo popular entre los romanos. Epicteto fue el principal maestro estoico de la época y podría haber regresado a Roma, pero prefirió quedarse en Nicópolis, donde murió hacia el año 135 en la era cristiana. A pesar de su ubicación, la escuela atrajo estudiantes de todo el Imperio Romano y les enseñó, entre otras cosas, a conservar la dignidad y la tranquilidad incluso ante las grandes dificultades de la vida.
Al igual que su propio maestro Rufo, Epicteto no escribió nada. Afortunadamente hubo de nuevo un friki entre los estudiantes, Arriano, que tomó notas al pie de la letra y escribió los famosos discursos, una serie de extractos de las conferencias de Epicteto. Ahora yo soy el friki que intenta organizar todo el estoicismo en un pequeño libro. Arriano también compiló el breve libro Enquiridión, un resumen de los principios más importantes de los discursos. Enquiridión se traduce a menudo como manual, pero significa literalmente daga o puñal, más algo que siempre se tiene a la mano, listo para enfrentarse a los retos de la vida. Marco Aurelio, esto nunca deja de sorprenderme. Todos nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier otro, pero nos importa más la opinión de otros que la propia. Wow, es cierto. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Estas palabras no fueron escritas por un tipo raro, sino por un caso excepcional del rey filósofo y en su momento el hombre más poderoso de la tierra, Marco Aurelio, emperador del legendario Imperio Romano. Es el más conocido de todos los filósofos estoicos y sus meditaciones, una serie de 12 libros cortos que escribió totalmente para sí mismo, como un diario, como su propia guía de superación. Son consideradas unas de las mayores obras filosóficas de todos los tiempos. Se dice que de adolescente Marco Aurelio no solo disfrutaba de actividades como la lucha, el boxeo, la caza, sino también de la filosofía. Estudió con diferentes filósofos, uno de los cuales después un ejemplar de los discursos de Epicteto, que se convirtió en la influencia más importante para él. Cuando tenía 16 años, el emperador Adriano adoptó al tío materno de Marco Aurelio, Antonino, quien a su vez adoptó a Marco Aurelio. Su verdadero padre murió cuando era más joven. Cuando Marco Aurelio entró en la vida palaciega, el poder político no se le subió a la cabeza, no lo permitió, ni como coemperador de su padre adoptivo, ni como emperador él mismo tras la muerte de Antonino. Ejerció una gran moderación en el uso del poder y del dinero. Además, a pesar de su interés por la filosofía estoica, optó por no utilizar su poder para predicar el estoicismo ni dar lecciones a sus compatriotas sobre los beneficios de su práctica. Fue un emperador excepcional, bueno, y gobernó desde el año 161 después de Cristo hasta su muerte en el 180 después de Cristo. Y es el último de una sucesión de gobernantes conocida como los 5 emperadores buenos. Bueno, hasta aquí por hoy. Mañana vamos a continuar en la capítulo 3. Muchas gracias por la lectura. Si les está gustando, suscríbanse y compartan la playlist con alguien que crea que les puede gustar mucho más. Y pues pueden adquirir el libro en internet o en la librería de sus ciudades. Bueno, gracias. Hasta mañana. Chao.